Palabra de vida. Del libro de Isaías, capítulo 49, versículos 1 al 6. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre, y el Señor me llamó, en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios, y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. En poco que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel, te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 139. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno, porque son admirables tus obras. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 22 al 26. En aquellos días Pablo dijo, Dios suscitó a David por rey, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón que cumplirá todos mis preceptos. De su descendencia, según lo prometido, sacó Dios un Salvador para Israel, Jesús. Juan, antes de que él llegara, predicó a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para acabar su vida, decía, yo no soy quien pensáis, sino que viene detrás de mí uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66 y 80. A Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo querían que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar, bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano de Dios estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Con gran alegría, en este punto central del año calendario celebramos el nacimiento de Juan el Bautista. Hablamos propiamente de uno de los grandes santos de la Iglesia, a tal punto que de muy pocas personas se puede celebrar litúrgicamente no solamente el día de su muerte, en el caso de Juan el Bautista, el día de su martirio, sino también el día de su nacimiento. Esto solo se dice del mismísimo Hijo de Dios Jesucristo y de su Madre Santísima, la Virgen María. Pero ¿quién es Juan el Bautista? ¿Qué significa este profeta que es puente o bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Podríamos sintetizar toda su obra en 3 sencillas palabras. La primera, Juan es un milagro de Dios. Su madre estéril y entrada en años, su padre también anciano, hablamos de Isabel y Zacarías, reciben la noticia del nacimiento de Juan simplemente como un regalo, un milagro de Dios. Donde era imposible humanamente pensarse en la concepción, Dios obra, recordando los grandes nacimientos del Antiguo Testamento. Piénsese, por ejemplo, en el caso de Isaac, el hijo imposible de Abraham y de Sara. Pero piénsese también en un nacimiento imposible, el mismo Jesucristo, nacer de una mujer que es madre y a la vez se conservaba virgen. Hablamos de que es un milagro de Dios porque nos muestra que es la obra de Dios, antes que la acción de los hombres, la que permite que venga, que entre en el torrente de la vida desde el mismo momento de la concepción en Isabel, este niño que va a ser ciertamente el gran anunciador de Jesucristo. Pero es aquí donde viene una segunda palabra que de alguna manera resalta lo que es el misterio de Juan el Bautista. Es el gran profeta de Jesús, el gran anunciador de aquel que él denomina es la palabra por excelencia. Yo apenas soy una pobre voz, dirá Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto, una voz tan pequeña que apenas soy digno de desatarle la correa de las sandalias de sus pies, hablando de Jesucristo. Anuncia, denuncia y renuncia, lo propio de un gran profeta. Anuncia el amor de Dios, anuncia la salvación que le viene al mundo entero en la persona de Jesucristo, anuncia un cambio en la vida radical, anuncia una nueva forma de existir. Pero también, además del anuncio, en el profeta y la denuncia, conviertan su corazón, arrepiéntanse, cambien ese corazón de piedra en un corazón de carne, sean nuevos seres humanos. Denuncia el pecado de su pueblo y le invita al arrepentimiento y a la conversión. Pero igualmente este anuncio del amor de Dios y esta denuncia del pecado del hombre no puede ser auténtica si no está respaldada con la renuncia de Juan el Bautista a los placeres terrenales, a los honores de esta tierra, de alguna manera a las búsquedas materiales propias de la casi universalidad de los hombres. Juan el Bautista es el hombre que renuncia a vivir de alguna forma en la comodidad, en esa zona de confort en la que vivimos hoy los seres humanos y que pareciera la meta última de nuestra existencia. Juan el Bautista vive y se viste con pieles de camellos, habita en cuevas en las afueras de los villorrios donde predica y se alimenta de langostas y miel silvestre. Es el hombre de la austeridad total, es el hombre de la vida simple y pobre. Es el hombre desprendido de cualquier realidad, vanidad o bienes de esta tierra. En ese sentido, su renuncia es profética y por eso su anuncio del amor de Dios y su denuncia del mal y casos concretos, por ejemplo, el adulterio de Herodes y su cuñada Herodías, esposa del hermano de Herodes, Filipo, lo lleva precisamente al martirio. Y es aquí donde establecemos una tercera palabra en la vida del Bautista. La primera reconocemos que es un milagro de Dios, un nacimiento imposible de una mujer estéril y anciana. La segunda reconocemos que es el profeta de Cristo, que anuncia, denuncia y renuncia con su testimonio de vida. Y finalmente es el mártir que derrama su sangre
Recordamos que es decapitado en la fortaleza de Maqueronte por orden de Herodes, quien, incitado sencillamente por la intrigante Salomé y Herodías, piden su cabeza en bandeja de plata, y en las mazmorras o sótanos, cárcel subterránea donde se encontraba el profeta, allí es decapitado. Es el hombre que entrega y refrenda con el testimonio supremo de su sangre, de su vida entregada, a ejemplo de Jesús, lo que es el coraje de denunciar el pecado del hombre y anunciar la verdad suprema de Dios. Es el cristiano completo, el verdadero seguidor de Jesús. Con razón el mismo Hijo de Dios afirmará: no ha nacido de vientre de mujer alguna un hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, en el cielo, todos son más grandes que él. Hoy démosle gracias a Dios por la vida de un gigante de estos. Hoy oremos a Dios por este milagro imposible, hijo de una mujer estéril, por este profeta que anuncia y prepara la llegada de Jesús, y por este mártir que no teme entregar su vida para darla por la causa de la verdad. Señor Jesús, ¿cuántos bautistas necesita nuestro tiempo? ¿Cuántas personas hoy estarían dispuestas a dar su vida por la verdad del Evangelio? Nos matamos por dinero, nos matamos por un partido de fútbol, nos matamos por un partido y una ideología política, pero morir por la fe muy pocos están dispuestos a hacerlo, y normalmente están en tierras extranjeras, en tierras islámicas, donde hoy están los grandes mártires cristianos. Señor, como Juan el Bautista, ayúdame a ser un verdadero profeta que anuncie el amor de Dios, denuncie el pecado y el engaño en que vive el ser humano hoy, y renuncia a vivir en las vanidades y en la esclavitud del dinero en el que hoy vivimos muchos seres humanos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nueve claves para rescatar tu matrimonio. En junio, el mes del amor del corazón de Jesús por la humanidad. Únete a la intención mundial de oración del Papa Francisco. Rescatar la belleza del matrimonio y familia. Más allá de la rutina, el desencanto y la soledad, la única fuerza que hace grande la vida es el amor vivido con generosidad, paciencia, compromiso y fidelidad. Reaviva y renueva el fuego del amor primero que Dios encendió en tu corazón y redescubre el encanto de la vida común en pareja y familia. Todos los martes y jueves a las 9 a.m. por Facebook y YouTube. El jueves interactuando contigo en vivo en el programa Hablemos. Acompáñanos con preguntas en directo y participa. Te esperamos.